Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Temporada 2. Capítulo 9. Cicatriz en el corazón. El aire en la cámara del reactor era denso, casi irrespirable, una mezcla tóxica de la energía azul pulsante del núcleo, el olor a ozono de los ataques de Electro y un miedo helado que se apoderaba de Peter y Midoriya. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, estaban fijos en la pesadilla hecha realidad frente a ellos. Los 6 siniestros. Todos. Aquí. La tensión era una cuerda de piano a punto de romperse. Peter sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación de horror puro que helaba su sangre. No era solo la abrumadora superioridad numérica, era la horrible familiaridad de cada rostro, de cada amenaza. Eran sus demonios, sus fracasos y sus responsabilidades, manifestados en carne y hueso en un mundo que no estaba preparado para ellos. Y en sus garras, tenían a las dos personas que se habían convertido en lo más importante para él en este nuevo universo. Vulture sostenía a David Shield con una garra metálica, el brillante científico luchando débilmente. Escorpión, con su cola segmentada y su aguijón amenazante, tenía a Melissa atrapada, su rostro pálido de terror, sus ojos azules fijos en Peter con una súplica silenciosa que le desgarraba el alma. ¡Sálvame! Midoriya, a su lado, estaba paralizado, pero por una razón diferente. Su mente de héroe en entrenamiento, acostumbrada a analizar quirks y tácticas, luchaba por procesar una situación para la que no había manual. Rehenes. Múltiples villanos de alto nivel con poderes desconocidos y coordinados. Era un escenario de pesadilla que superaba con creces cualquier cosa que hubiera enfrentado en la base. Sentía completamente impotente, un sentimiento que chocaba violentamente con el inmenso poder que crepitaba bajo su piel. Fue Mysterio, el maestro del espectáculo, quien rompió el silencio, su voz resonando con un eco teatral desde el interior de su casco de pecera. Y bien, mi querido y confundido Spider-Man. El tablero está dispuesto. Los jugadores están en posición. Y tú estás en jaque mate. La pregunta es, ¿qué harás ahora? ¿Intentarás el heroísmo inútil? ¿Sacrificarás a uno para salvar al otro? Oh, las posibilidades son deliciosamente crueles, ¿no crees? Peter apretó los puños, la rabia comenzando a arder a través del miedo. Sus ojos, a través de los lentes del traje de Melissa, se clavaron en Mysterio, luego en Vulture y Escorpión. Suéltenlos, dijo, su voz baja y tensa, desprovista de cualquier broma. Ellos no tienen nada que ver con esto. Su pelea es conmigo. Déjenlos ir, y podrán tenerme a mí. Una risa gutural provino de Rhino. Ja. Como si fuéramos a caer en ese viejo truco. Yo digo que aplastemos a la araña y luego a los demás por diversión. Silencio, Alexei, dijo el Dr. Octopus, sus tentáculos mecánicos moviéndose con una gracia siniestra. El muchacho tiene un punto, aunque sea por las razones equivocadas. La chica y el científico son nuestra palanca. Nuestra garantía. Mientras los tengamos, la araña bailará a nuestro son. Exacto. Exclamó Electro, la electricidad crepitando entre sus dedos. Y yo tengo muchas ganas de liderar este baile. Quiero ver cómo se retuerce. Peter sintió el nudo en su garganta apretarse. Vio la mirada de Melissa, el terror puro en sus ojos, y algo dentro de él se rompió. Les juro que si le tocan un solo pelo, los encontraré a todos y los haré pagar. Rugió, su voz resonando con una furia que sorprendió incluso a Midoriya. Mysterio pareció aplaudir lentamente. ¡Bravo! ¡Qué pasión! ¡Qué drama! Pero las amenazas vacías son tan aburridas. Creo que esta escena necesita un poco más de chispa. Electro, si eres tan amable.
Electro sonrió con malicia y, con una velocidad increíble, se lanzó hacia el panel de control principal del I-reactor. «¡No!», gritó Peter. «No sabes lo que estás haciendo. Ese reactor es inestable. Si lo sobrecargas, podrías volar toda la isla». Intentó lanzarse para detenerlo, pero su sentido arácnido explotó en una nueva advertencia, aguda y penetrante. Del hombro blindado de Vulture, aún sosteniendo a David con una mano, emergió un cañón rotatorio. Una ametralladora. Ratatatatat. Una lluvia de balas de alta velocidad llenó el aire. Peter y Midoriya se lanzaron al suelo, rodando desesperadamente para evitar el aluvión. Las balas rebotaban en el suelo de metal y en las paredes reforzadas, creando una sinfonía mortal de ricochets. «¡Cúbrete!», gritó Peter, empujando a Midoriya detrás de un pilar de soporte mientras las balas pasaban silbando por donde habían estado. La ráfaga de la minigun los mantuvo inmovilizados, una táctica de supresión perfecta mientras Electro trabajaba en la consola. Arcos de energía azul comenzaron a surgir del reactor, fluyendo hacia el cuerpo de Electro, quien reía como un loco mientras absorbía el poder. «¿Sí? Esto es poder de verdad», gritó, su cuerpo brillando intensamente. «Está hecho», anunció finalmente, girándose, con los ojos convertidos en dos orbes de pura energía eléctrica. El zumbido del reactor se había vuelto errático, alarmante. La minigun de Vulture dejó de disparar. En el silencio repentino, la batalla se reanudó. «Deku, a por Rino. Yo me encargo de los de arriba», gritó Peter, usando el nuevo plan que había formulado bajo el fuego. Midoriya asintió y se lanzó hacia Rino, quien lo recibió con una carga bestial. El choque de sus fuerzas hizo temblar el suelo. Mientras tanto, Peter disparó una red hacia el techo y se balanceó, apuntando a Escorpión, quien sostenía a Melissa. «Suéltala, Mac», gritó Peter, usando el viejo nombre de Gargan. Escorpión siseó y usó su cola para lanzar una ráfaga de ácido corrosivo. Peter se retorció en el aire para esquivarlo, la sustancia derritiendo un trozo de pasarela metálica. Vulture se unió a la refriega, disparando ráfagas repulsoras que obligaron a Peter a usar sus redes para esquivar y contraatacar, lanzando trozos de escombros. Era un caos. Midoriya lograba mantener a raya a Rino, usando su velocidad y agilidad para esquivar las cargas y conectar golpes que, aunque no derribaban al gigante, lo desequilibraban. Pero Peter estaba en una situación imposible, tratando de luchar contra dos oponentes aéreos y ágiles mientras ambos sostenían rehenes. Vio una apertura. Vulture se había desviado para evitar una viga que Midoriya había derribado accidentalmente en su lucha con Rino. Escorpión estaba momentáneamente aislado. Peter disparó una granada de telaraña de los lanzadores de Melissa. La esfera explotó cerca de Escorpión, no para atraparlo a él, sino para crear una cortina pegajosa que bloqueó su visión por un instante. En esa fracción de segundo, Peter se balanceó, conectó una patada giratoria en el pecho de Escorpión que lo hizo soltar a Melissa, y la atrapó en el aire con su otro brazo. «Te tengo», dijo, aterrizando con ella a salvo en una pasarela inferior. Melissa se aferró a él, temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. «Pedro. Mi padre. Todavía lo tiene. Por favor, sálvalo». «Idiota», rugió Vulture Escorpión al ver que había perdido a la chica. Estaba a punto de lanzarse sobre ellos de nuevo. «Vámonos». La voz de Misterio resonó, ahora más urgente. «Los héroes de la isla se están liberando. Nuestra ventana se cierra. Tenemos lo que vinimos a buscar». Vulture miró a Spider-Man con una ira pura y asesina. Luego miró al tembloroso David Shield en su garra. Una sonrisa cruel se dibujó bajo su casco. «Octavius. El frasco», ordenó. Uno de los tentáculos del Dr. Octopus se disparó, entregándole a Vulture un pequeño vial lleno de un líquido verde brillante y ominoso. Midoriya, que acababa de derribar a Rino temporalmente usando un golpe con el One for All, rompiendo su propio brazo y quedando casi sin energías, miró confundido. Pero Peter, al ver el suero, sintió que el mundo se le caía encima. Sus lentes se ensancharon por el shock y el horror. Recordó al Dr. Connors, el laboratorio, la transformación. «No. Tomes, no lo hagas».
gritó, su voz llena de un pánico que heló la sangre de Melissa. ¿Qué? ¿Qué es eso?, preguntó Melissa, el terror en sus ojos. David Shield también reconoció el vial. Su rostro se llenó de horror. No. Esa era la cura. Se suponía que era la cura para Olmigt. Veamos que también cura a un hombre normal, se burló Vulture. Y ante los ojos horrorizados de todos, Vulture clavó la aguja del vial en el cuello de David Shield, inyectando todo el contenido. David gritó, un sonido desgarrador de pura agonía. Vulture lo soltó, dejándolo caer al suelo de la pasarela. Los otros siniestros ya se estaban retirando a través de un portal de niebla verde que Misterio había conjurado. A ver cómo superan esto. Graznó Vulture antes de salir disparado por la abertura en el techo, desapareciendo en el cielo oscuro. Peter intentó lanzarle una red, Midoriya saltó, pero ambos fallaron. Vulture se había ido. Melissa corrió hacia su padre, quien se retorcía en el suelo, gritando: «Papá». «Melissa, aléjate de él», gritó Peter, corriendo tras ella. Vieron como las venas en el cuello y los brazos de David se marcaban en un verde enfermizo. Sus ojos se abrieron de golpe, ya no azules, sino amarillos, reptilianos, con la pupila vertical. Escamas verdes comenzaron a brotar de su piel. Melissa se quedó paralizada por el horror. «Papá, ¿qué te está pasando?». Peter llegó justo a tiempo. Una garra afilada, donde antes había una mano humana, creció y se lanzó hacia Melissa. Peter la apartó de un tirón en el último segundo, la garra rasgando el aire donde ella había estado. Midoriya observaba la transformación, completamente en shock, incapaz de procesar el horror corporal que se desarrollaba frente a él. «Melissa, ¿estás bien?», preguntó Peter, su propia voz temblando. «Pedro, mi padre», una sombra enorme los envolvió. Se giraron. La transformación estaba completa. Pero no era el lagarto que Peter recordaba. David Shield era más grande, más monstruoso. Su piel era una coraza de escamas verde oscuro, púas óseas sobresalían de su espalda, y su mandíbula estaba llena de dientes afilados como cuchillas. Soltó un rugido gutural, un sonido primario de rabia y dolor que hizo temblar la estructura metálica. El científico brillante se había ido. En su lugar, había una bestia. Y estaba mirando directamente a su aterrorizada hija. La monstruosa criatura que antes era David Shield se irguió en toda su aterradora estatura, sus nuevas garras de reptil arañando el metal de la pasarela. La bata de laboratorio, ahora hecha jirones, colgaba patéticamente de su cuerpo escamoso y musculoso. Sus ojos amarillos, carentes de cualquier rastro de la inteligencia y la calidez que los caracterizaban, se clavaron en Melissa con una fijeza depredadora. El rugido que emanó de su garganta no fue solo un sonido, fue una onda de choque de rabia y dolor primario que reverberó en la vasta cámara del reactor. Melissa se quedó congelada, el grito ahogado en su garganta, sus ojos azules fijos en la pesadilla que era su padre. No podía procesarlo. El hombre que la había criado, que le había leído cuentos, que había compartido su amor por la ciencia, ahora era una bestia sacada de una película de terror. Midoriya también estaba paralizado, pero por una razón diferente. Su mente analítica, entrenada para catalogar y entender quirks, se enfrentaba a algo que desafiaba toda lógica. Esto no era una transformación como la de Kirishima o Asido. Era una mutación grotesca, una corrupción de la carne. Vio el terror en los ojos de Melissa, la amenaza inminente de la criatura, y su instinto de héroe comenzó a luchar contra el shock. Fue Peter quien reaccionó primero, la familiaridad de la situación, por horrible que fuera, dándole una ventaja de una fracción de segundo. Ya había visto esto antes, en los túneles de alcantarillado de Nueva York con el Dr. Connors. Sabía lo que venía después. La pérdida de la razón, la furia ciega. «No. David, escúchame», gritó Spider-Man, dando un paso cauteloso. «Tranquilo. Tienes que luchar contra esto. Recuerda a Melissa. Recuerda quién eres». Pero sus palabras se perdieron en el rugido de la bestia. El lagarto giró su cabeza masiva, sus ojos amarillos y reptilianos fijándose en la figura roja y azul que se movía, identificándolo como la amenaza más inmediata. Con un gruñido que hizo temblar el suelo, cargó. La velocidad era increíble para su tamaño.
Peter apenas tuvo tiempo de saltar hacia un lado, la garra del lagarto rasgando el aire donde había estado. El monstruo no se detuvo, su cola gruesa y musculosa barrió la pasarela con una fuerza devastadora, obligando a Peter a saltar a una pared cercana, aferrándose a ella. David, para. Insistió, su voz tensa. No quiero hacerte daño. El lagarto rugió de nuevo y se lanzó contra la pared, golpeándola con tal fuerza que el metal se abolló y Peter tuvo que saltar al techo para evitar ser aplastado. La fuerza era abrumadora, mucho mayor que la del lagarto que recordaba. Este suero, modificado por Octavius, era claramente más potente. Midoriya, viendo a Spider-Man en apuros, finalmente rompió su parálisis. A pesar de su agotamiento y el dolor punzante en su brazo roto, activó el One for All, Full Cooling. La energía verde crepitó a su alrededor. No estás solo, gritó, lanzándose desde la pasarela. Conectó una patada potente y cargada de energía en el costado del lagarto. El impacto resonó, haciendo que la bestia tropezara y soltara un rugido de sorpresa y dolor. Pero fue solo un instante. Con una velocidad cegadora, la cola del lagarto se enroscó y golpeó a Midoriya en pleno aire. El golpe fue brutal, como ser golpeado por una viga de acero. Midoriya salió disparado, estrellándose violentamente contra un panel de control lejano con un estruendo de chispas y metal retorcido. Quedó tendido en el suelo, aturdido y fuera de combate. Midoriya, gritó Peter. El lagarto, ahora completamente enfurecido por el ataque, se giró de nuevo hacia Spider-Man. Peter intentó detenerlo con una andanada de redes, pero la bestia las desgarró con sus garras afiladas. El monstruo se abalanzó, y esta vez, Peter no fue lo suficientemente rápido. Una mano gigantesca y escamosa lo agarró, las garras clavándose en su costado. Con una fuerza increíble, el lagarto lo lanzó como un muñeco de trapo. Peter atravesó una pared de yeso y se estrelló contra el hormigón detrás, una lluvia de escombros cayendo sobre él, dejándolo aturdido y momentáneamente inmovilizado. Con Spider-Man y Midoriya fuera de juego, la atención del lagarto se centró de nuevo en la única figura que quedaba. Vio a Melissa, que se había quedado helada por el horror, sus ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. No había reconocimiento en la mirada de la bestia, solo instinto depredador. Comenzó a avanzar hacia ella, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Melissa, finalmente, reaccionó. El terror la impulsó a moverse. Tropezó hacia atrás y luego se giró y corrió, sus elegantes zapatos de gala resbalando en el suelo metálico. «Papá, no. Soy yo, Melissa», gritó, su voz quebrada por el pánico. El lagarto la persiguió, sus pesadas pisadas haciendo temblar la pasarela. Estaba ganando terreno rápidamente. Extendió una garra, a punto de alcanzarla. Melissa tropezó, cayendo al suelo y girándose justo a tiempo para ver la garra afilada descender sobre ella. ¡Bum! Una explosión ensordecedora golpeó al lagarto en el costado, enviándolo a volar y estrellándose contra la pared opuesta con una fuerza tremenda. La explosión no fue de fuego, sino de pura fuerza cinética. Melissa, temblando en el suelo, levantó la vista. En la entrada de la cámara del reactor, recortados contra la luz del pasillo, estaban ellos. Katsuki Bakugo, con las manos humeantes y una expresión de furia. Shoto Todoroki, con hielo formándose ya en su lado derecho. Ten Yalida, con su armadura lista. Y detrás de ellos, el resto de la clase 1, a que había estado en la isla. Llegamos justo a tiempo para la fiesta, al parecer, dijo Bakugo, una sonrisa salvaje en su rostro. Uraraka vio a Midoriya tendido cerca del panel de control destrozado y corrió hacia él. «Deku, ¿estás bien?», preguntó, ayudándolo a incorporarse. Midoriya se agarró el pecho, tosiendo. «Estoy bien. Pero esa cosa, tenemos que ir a ayudar». El lagarto se levantó de entre los escombros, un rugido de pura ira escapando de su garganta. Las heridas causadas por la explosión de Bakugo ya se estaban cerrando, el tejido regenerándose a una velocidad visible y grotesca. «¿Pero qué demonios es esa cosa?», gritó Bakugo, sorprendido por la rápida recuperación del monstruo. Melissa, poniéndose en pie con la ayuda de Kirishima, gritó con la voz llena de angustia. «Es mi padre. Unos villanos le inyectaron algo. Lo transformaron en eso».
Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Miraron a la bestia, luego a la chica, procesando la horrible revelación. No puede ser, murmuró Kirishima. No importa lo que fuera, dijo Todoroki, su voz fría y decidida. Ahora mismo, es una amenaza. Tenemos que detenerlo. La batalla se reanudó, esta vez a una escala mucho mayor. Ida, saca a Melissa y a Midoriya de aquí. Ordenó Todoroki. Kirishima, conmigo al frente. Bakugo, apoyo a distancia. Yaoyorozu, Hiro, busquen un punto débil. Lida asintió y ayudó a los heridos a retroceder. Kirishima endureció su cuerpo y cargó junto a Todoroki, quien desató una ola masiva de hielo para intentar inmovilizar las piernas del lagarto. La bestia rugió y rompió el hielo con pura fuerza bruta. Bakugo volaba por la habitación con sus explosiones, lanzando ráfagas potentes que el lagarto apenas parecía sentir. Hiro conectó sus hacks al suelo. Su piel es increíblemente densa. Pero oigo algo. Bajo los brazos y en el torso. La piel es más delgada ahí. Entendido. Exclamó Yaoyorozu. Con una rapidez increíble, comenzó a crear algo con su Kirk. Necesito una distracción. Kirishima se lanzó, su cuerpo irrompible absorbiendo un golpe de garra que habría partido a un hombre normal en dos. Ahora. Yaoyorozu lanzó varias esferas que creó, que resultaron ser granadas sónicas. Explotaron con un chillido agudo que hizo que el lagarto rugiera de dolor, sus sentidos de reptil sobrecargados. En esa apertura, Todoroki lanzó una llamarada concentrada directamente a su torso, chamuscando las escamas. Bakugo lo siguió con un Howitzer Impact masivo que finalmente derribó al monstruo. Parecía que lo habían conseguido. Estaban ganando. Fue entonces cuando el mundo se volvió blanco. Una pequeña pero intensa explosión de energía surgió del núcleo dañado del I-reactor. No fue una explosión destructiva, sino una onda de choque electromagnética pura. Todos, estudiantes y el lagarto por igual, fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo. Más escombros cayeron del techo. Y peor aún, el brillo azul constante del reactor parpadeó, se volvió de un rojo intenso y pulsante, y una alarma ensordecedora, un claxon que gritaba peligro, comenzó a sonar en toda la isla. En el panel de control principal, una advertencia brillaba en todas las pantallas. Sobrecarga del núcleo inminente. Detonación en 10 minutos. El pulso electromagnético del reactor fue una luz blanca y silenciosa que lo consumió todo. Por un instante, no hubo sonido, solo una presión abrumadora que lanzó a todos por los aires como hojas en una tormenta. Peter sintió el impacto contra una pared lejana, un golpe sordo que resonó en cada uno de sus huesos magullados, pero el nuevo traje de Melissa absorbió lo peor, las fibras inteligentes dispersando la fuerza cinética. El mundo regresó con el sonido ensordecedor de un claxon, un aullido penetrante que gritaba peligro, y el brillo azul del I-reactor parpadeó, volviéndose de un rojo carmesí, pulsando como un corazón moribundo. El reactor. La voz de Momo Yaoyorozu se elevó por encima del caos, llena de una urgencia helada. La onda de choque ha desestabilizado el núcleo. Va a explotar. Todos los ojos se clavaron en la gigantesca esfera de energía en el centro de la cámara. Las luces rojas de advertencia giraban frenéticamente, proyectando un resplandor apocalíptico sobre la escena de destrucción. En las pantallas de la consola, ahora parpadeando erráticamente, un temporizador apareció, grande y ominoso. 10. Momo, ¿qué hacemos?, gritó Uraraka, ayudando a Hiro a ponerse en pie. Necesitamos contener la fuga de energía. Ganar tiempo hasta que el sistema de enfriamiento de emergencia se reactive, si es que puede. Momo se giró, su mirada estratégica barriendo la habitación, hasta que se posó en el único estudiante cuyo poder podía, teóricamente, interactuar con una amenaza así. Kaminari. Denki Kaminari, que se estaba levantando de un montón de escombros, la miró, el pánico claro en su rostro. Yaoyorozu, esa cosa es un reactor de fusión. Si intento absorber eso, me convertiré en una tostada extra crujiente. No tienes que absorberlo todo, insistió Momo, su voz firme y autoritaria cortando el miedo. Solo la energía que se está filtrando. Crea una barrera, repélala. Desvía el flujo.
cualquier cosa para darnos unos minutos. Kaminari tragó saliva, el miedo luchando contra el instinto de ayudar que Oa intentaba inculcarles. Miró a sus compañeros heridos, al monstruo que se levantaba de nuevo, y a la cuenta atrás que marcaba su posible fin. Apretó los dientes. De acuerdo. Lo intentaré. Corrió hacia el reactor, extendiendo las manos. La energía roja crepitante comenzó a arquearse hacia él. Con un grito de esfuerzo y dolor, Kaminari desató su propia electricidad, creando un campo electromagnético crepitante que chocó con la fuga del reactor. Logró repelerla, pero la retroalimentación fue brutal. Su cuerpo se convulsionó, el sudor le perlaba la frente y un grito ahogado se le escapó de los labios. Estaba comprando tiempo, pero a un costo terrible. Mientras tanto, Todoroki se incorporó, ignorando un corte profundo en su brazo. Su mirada se desvió del reactor hacia el agujero humeante en la pared donde Spider-Man había sido tacleado. ¿Midoriya?, preguntó, su voz tensa. ¿Dónde está Peter? Midoriya, que ayudaba a Melissa a alejarse del centro de la cámara, se congeló. Su rostro se llenó de una nueva oleada de pánico. No lo sé. Mintiendo. El sonido de hormigón y metal retorcido moviéndose los interrumpió. Lentamente, de la pila de escombros donde el lagarto lo había lanzado, una figura roja y azul comenzó a emerger. Peter se levantó con un esfuerzo visible, el nuevo traje ahora marcado por la batalla, con rasguños profundos en el blindaje del pecho y chispas ocasionales saliendo de uno de los guanteletes dañados. Se sacudió un trozo de viga de encima y se irguió, su mirada fija en el caos. «Spider-Man», exclamó Kirishima, la sorpresa y el alivio mezclados en su voz. «No sabía que estabas en la isla». Peter no respondió. Sus ojos, a través de los lentes que ahora se estrechaban y ensanchaban para enfocar, pasaron del reactor sobrecargado a Kaminari luchando, y luego a Melissa, que estaba a salvo detrás de Lida y un Bakugo que se recuperaba. Un suspiro de alivio se le escapó. Luego, su mirada se endureció al posarse en la figura escamosa que se levantaba de nuevo, el rugido de David Shield transformado reverberando con una nueva furia. Tenía que detenerlo. Y tenían que estabilizar ese reactor. Ahora. Bakugo, Todoroki. La voz de Spider-Man era un látigo, llena de una autoridad que silenció las protestas. Necesito que me ayuden con el lagarto gigante. No podemos dejar que se acerque a Kaminari o al reactor. El resto, manténganse atrás y protejan a los heridos. La batalla se reanudó con una intensidad desesperada. Spider-Man se lanzó hacia el lagarto, el monstruo ahora más grande y con las escamas visiblemente más duras. Disparó una granada de telaraña que explotó en el pecho del lagarto, enredándolo, pero la bestia la desgarró con un rugido. Bakugo, recuperado, se unió a la refriega. «No me des órdenes, insecto», gritó, pero sus acciones siguieron el plan. Lanzó un upshot concentrado que impactó en la espalda del lagarto, haciéndolo tropezar. Todoroki creó una rampa de hielo, y Spider-Man corrió por ella, usando el impulso para conectar una patada devastadora en la mandíbula del monstruo. El golpe fue sólido, mucho más fuerte que cualquiera que hubiera dado antes gracias a los refuerzos de Melissa, y el lagarto retrocedió, aturdido. «Está funcionando», gritó Bakugo. ¡Boom! Otra onda de energía surgió del reactor. La explosión fue más fuerte esta vez, lanzando a todos de nuevo. Peter usó una red para anclarse a una viga, evitando lo peor, pero vio a Bakugo y Todoroki rodar por el suelo. El lagarto, sin embargo, apenas pareció afectado. Se levantó, las heridas superficiales de la explosión y los ataques ya regenerándose a una velocidad grotesca. «Maldición. No se cansa», gruñó Bakugo, poniéndose en pie, sus manos temblando ligeramente por el retroceso de sus propias explosiones. El techo, debilitado por la lucha y las ondas de choque, comenzó a ceder. Enormes trozos de hormigón y metal cayeron hacia el grupo. «¡Cuidado!», gritó Lida. Bakugo, viendo caer los escombros directamente sobre Lida y los demás, reaccionó por instinto. Limitando sus explosiones para no causar más daño estructural, las usó para impulsarse y pulverizar los trozos más grandes en el aire, protegiendo a sus compañeros. «Maldita sea, esto es un desastre». Spider-Man y Todoroki hicieron lo mismo.
Peter disparó una red masiva, una cuna improvisada para atrapar una sección entera del techo que se derrumbaba, la tensión casi arrancando de los brazos. Todoroki creó una serie de pilares de hielo gruesos para apuntalar una sección inestable. El lagarto aprovechó la distracción. Cargó contra Todoroki, quien estaba concentrado en mantener los soportes de hielo. Con un barrido de su cola, golpeó al joven héroe, enviándolo a estrellarse contra una pared con un crujido enfermizo. Un corte profundo se abrió en su costado. «Todoroki», gritó Yaoyorozu. La bestia se giró hacia Bakugo, quien fue desestabilizado en el aire por otra onda de energía del reactor y recibido por la cola del lagarto, que lo golpeó como un bate de béisbol, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Spider-Man, viendo a sus dos aliados más fuertes fuera de combate, sintió una oleada de furia fría. Soltó la red que sostenía los escombros, que cayeron en una zona ahora despejada, y se lanzó contra el lagarto. Lo golpeaba con una ferocidad que no había mostrado antes, cada puñetazo reforzado del nuevo traje impactando con la fuerza de un martillo pilón. Pero la bestia era implacable. Lo agarró de nuevo, esta vez con ambas manos, y lo estampó repetidamente contra el suelo, 1, 2, 3 veces, antes de lanzarlo contra otra pila de escombros. «Chicos». La voz de Kaminari era un grito ahogado. «No puedo más». Vieron cómo el campo de fuerza eléctrico de Kaminari parpadeaba y se extinguía. La energía del reactor lo lanzó hacia atrás a una velocidad increíble. Kirishima, con su Kirkumbriacable activado, se interpuso, atrapando a Kaminari, pero el impacto lo hizo retroceder varios metros. Kaminari estaba cubierto de quemaduras, inconsciente. «Lo siento», murmuró. El reactor ahora estaba completamente descontrolado, la energía roja pulsando violentamente. 3. El lagarto, viendo que la amenaza eléctrica había cesado, soltó un rugido triunfante y se giró, no hacia Spider-Man, sino hacia los estudiantes agrupados, hacia donde estaba Melissa. Peter estaba atrapado, el peso de los escombros sobre él. El traje de Melissa lo había salvado de lo peor, pero el dolor era inmenso. Su máscara estaba rota de nuevo, el lente derecho completamente destrozado. Con un gruñido, se arrancó el fragmento de policarbonato, dejando su ojo derecho expuesto y vulnerable. Vio al lagarto avanzar. Vio el terror en el rostro de Melissa. Vio a sus compañeros, heridos e impotentes. Fue entonces cuando Melissa, sintiéndose completamente inútil, viendo la destrucción causada por la ciencia de su padre, por los villanos, viendo a sus amigos heridos por protegerla, tomó una decisión. Se puso en pie, temblando, y caminó hacia la bestia. «Melissa, no», gritó Peter desde los escombros, su voz llena de horror. «Papá». La voz de Melissa era un susurro roto, pero resonó en un breve silencio mientras el lagarto se detenía, confundido por la pequeña figura que no veía. «Papá, por favor». El lagarto rugió, un sonido de advertencia. Dio un paso amenazador. Ella no retrocedió. «Papá, soy yo. Soy Melissa». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por favor, tienes que recordarme». La bestia la golpeó. No con toda su fuerza, quizás un atisbo de recuerdo lo contuvo, pero el revés fue suficiente para enviarla al suelo, un corte sangrando en su mejilla. El grito de Spider-Man fue un rugido de pura angustia. «Melissa». Los demás también gritaron, pero al oír la voz de Spider-Man, se giraron. Vieron su máscara rota, su ojo expuesto, lleno de una furia y un dolor que no habían visto nunca. «Ayúdenla», les gritó. Pero Melissa se levantó de nuevo, tambaleándose. Se encaró a su padre. «No te tengo miedo, papá. Sé que sigues ahí dentro». Su voz se llenó de recuerdos. «¿Recuerdas cuando era pequeña? Cuando me construiste ese columpio en el jardín? Y me empujabas tan alto que sentía que podía tocar las nubes. Me decías que la ciencia era para ayudar a la gente a volar, a alcanzar sus sueños. Tú me enseñaste eso. Tú me enseñaste a ser valiente. Por favor, papá, vuelve a mí». Peter, con la ayuda de Kirishima y Momo, finalmente se liberó de los escombros con un grito de esfuerzo sobrehumano. Vio a sus compañeros conteniendo al lagarto, a Melissa de pie frente a él, suplicando. Se lanzó a ayudar.
sostuvo al lagarto por la espalda con toda su fuerza, un punto muerto de músculos y voluntad, mientras Todoroki, recuperado, y Bakugo, también recuperado, lo flanqueaban. El lagarto forcejeaba, pero la voz de Melissa parecía estar llegando a él. «Papá, te quiero», susurró Melissa. La bestia se detuvo. Los rugidos cesaron. Se quedó inmóvil, su enorme cuerpo temblando. Lentamente, giró su cabeza monstruosa. Sus ojos amarillos reptilianos, que habían estado llenos de furia ciega, parpadearon. Un atisbo de reconocimiento, de dolor, de amor, brilló en ellos. Melissa. La voz fue un retumbo monstruoso, una palabra distorsionada por una garganta que no estaba hecha para hablar, pero era inconfundible. Se detuvo. Todos se detuvieron. El lagarto miraba a su hija. La había reconocido. El hombre estaba volviendo. El retumbo monstruoso de su propia voz, diciendo el nombre de su hija, pareció sacudir al lagarto, como si un eco de humanidad luchara por emerger de la bestia. Sus ojos amarillos reptilianos, que habían estado ardiendo con furia ciega, parpadearon, una capa de confusión velando su instinto depredador. «Melissa», repitió, el sonido gutural, una pregunta llena de una incredulidad dolorosa. Melissa, todavía en el suelo donde la había golpeado, levantó la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con el hilo de sangre de su mejilla, pero una sonrisa temblorosa y radiante se abrió paso. «Sí, papá», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Sí, soy yo. Soy tu hija». El resto del grupo observaba la escena con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Bakugo y Todoroki, aunque recuperados, mantenían sus posturas de combate, listos para desatar explosiones o hielo al menor signo de agresión. Midoriya y los demás se habían reagrupado, formando un semicírculo protector alrededor de Melissa, sus rostros una mezcla de alarma y una esperanza precaria. Peter, apoyado pesadamente contra una columna, sentía cada músculo de su cuerpo protestar, pero sus ojos, a través de la máscara rota, no se apartaban de la bestia. Seguía en alerta máxima, cada fibra de su ser preparada para la posibilidad de que la conciencia de David se desvaneciera de nuevo. Con una lentitud que parecía requerir un esfuerzo inmenso, el lagarto levantó una de sus enormes manos con garras. No para atacar, sino con una vacilación casi tierna. Se acercó a Melissa, quien contuvo la respiración pero no retrocedió. La punta de una garra afilada, que momentos antes había desgarrado el metal y el hormigón, rozó su mejilla con una delicadeza imposible, justo al lado de la herida que él mismo le había causado. Melissa cerró los ojos y apoyó su rostro en la mano escamosa y fría. Con sus propias manos, cubrió la gigantesca extremidad de reptil de su padre. «Estoy aquí, papá. Estoy aquí». Fue entonces cuando los ojos del lagarto se enfocaron en la sangre que manchaba su propia garra, la sangre de su hija. Su mirada se desvió hacia el corte en la mejilla de Melissa, luego a los moretones en sus brazos, a su vestido de gala rasgado. Un temblor recorrió su cuerpo masivo. Apartó la mano como si se hubiera quemado, con un siseo que sonó a puro horror. Su cabeza se giró bruscamente, sus ojos amarillos barriendo la habitación, viendo por primera vez no a enemigos, sino a las víctimas de su furia. Vio a Todoroki, sujetándose el costado, donde un profundo rasguño de garras había atravesado su traje. Vio a Midoriya, con ambos brazos destrozados, mirándolo no con odio, sino con una extraña y preocupada compasión. Y entonces, su mirada se encontró con la de Spider-Man. Vio el traje nuevo y brillante, ahora hecho jirones, la tela protectora desgarrada revelando el blindaje dañado debajo. Vio la máscara rota, un lente completamente destrozado, y el ojo expuesto de Peter Parker, lleno de una preocupación y una determinación agotadas. El recuerdo de haberlo golpeado, de haberlo estampado contra el suelo, de haberlo tacleado a través de paredes de hormigón, lo inundó. «Oh, no, no». La voz del lagarto fue un murmullo roto y monstruoso, cargado de un temor que helaba la sangre. Yo hice esto. Papá, no fue tu culpa, se apresuró a decir Melissa, poniéndose en pie, tratando de calmarlo. Fueron esos villanos. Te inyectaron algo, te obligaron. No eras tú.
Peter estaba a punto de añadir su propia voz, de intentar razonar con el David Shield que ahora estaba claramente en la superficie, cuando el mundo se volvió blanco y rojo de nuevo. ¡Boom! Una onda de energía final, la más potente hasta ahora, surgió del I-reactor. Todos salieron volando. Esta vez, el lagarto no fue una excepción, pero su reacción fue puramente paternal. Se giró y cubrió a Melissa con su cuerpo masivo y escamoso, absorbiendo la mayor parte de la onda de choque y los escombros que llovieron sobre ellos. El núcleo está crítico. Va a explotar. Gritó Momo, su voz llena de pánico mientras ayudaba a Kirishima a levantarse. Melissa, protegida bajo el cuerpo de su padre, miró la consola del reactor. El temporizador era una sentencia de muerte parpadeante. 0045. Si explota así, la onda expansiva podría destruir media isla. Gritó, su conocimiento científico convirtiendo el pánico en una certeza aterradora. Tenemos que evacuar. Ahora. Ordenó Lida, comenzando a guiar a los heridos hacia la salida. Pero David no se movió. Se levantó lentamente, ignorando las llamadas para huir. Miró el reactor, su brillo rojo pulsando como un presagio del fin. Una extraña calma se apoderó de sus rasgos de reptil. Vio a su hija, mirándola fijamente, y ella lo miró de vuelta, confundida, el miedo en sus ojos. Su mano escamosa se acercó y tocó su mejilla una última vez, con una ternura infinita. Melissa, dijo, su voz monstruosa ahora suave, llena de una emoción que rompió el corazón de todos los que lo escucharon. Mi pequeña y brillante estrella. Lo siento tanto. Siento haberte asustado. Siento todo este desastre. Papá, ¿qué estás diciendo? Sollozó Melissa. Tenemos que irnos. Por favor. Estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido, continuó él, ignorando su súplica. Eres inteligente, valiente, amable, todo lo que tu madre y yo siempre soñamos que serías. Ella también estaría tan orgullosa de ti. Sigue creando, mi niña. Sigue construyendo un futuro mejor. No dejes que los errores de tu viejo padre te detengan. La comprensión golpeó a Peter con la fuerza de un golpe físico. Vio la resolución en los ojos del lagarto, la aceptación. David no iba a huir. Iba a sacrificarse. Se sintió completamente impotente, un espectador de una tragedia que no podía detener. Su poder, su agilidad, todo era inútil contra esto. El lagarto se giró entonces, sus ojos amarillos encontrando los de Peter. Tú, dijo, su voz un retumbo grave. Cuídala por mí. Sálvala. Sácala de aquí. Ahora. Peter apretó los puños, la frustración y la pena luchando en su interior. Miró a Melissa, luego a David. Asintió, un gesto único y solemne. Lo haré, prometió. Sin perder un segundo más, se lanzó hacia adelante. Agarró a Melissa, que comenzó a forcejear al instante, y la levantó en sus brazos. No. Peter, espera. Papá. Gritó Melissa, golpeando el pecho de Peter con sus puños, su voz desgarrada por la desesperación. Lo siento, Melissa. Tenemos que irnos. Dijo Peter, su propia voz tensa por el esfuerzo y la emoción. Comenzó a correr, llevándola lejos de la cámara del reactor. Los demás lo siguieron, un éxodo silencioso y triste. Midoriya corría a su lado, las lágrimas surcando su rostro sucio mientras escuchaba los gritos de Melissa. Papá, no me dejes. Por favor. Papá. Peter corrió más rápido, con la espalda vuelta a David, escuchando los gritos de la chica que amaba, sintiendo el peso de su promesa y de su propia impotencia. David observó cómo se alejaban. Vio a su hija, luchando en los brazos de Peter, su rostro una máscara de angustia. Luego, ella pareció rendirse, dejando de gritar, simplemente mirándolo por encima del hombro de Peter, sus ojos azules llenos de lágrimas. Y en esa mirada, él vio todo el amor del mundo. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro del monstruo. Las imágenes inundaron su mente. Melissa, recién nacida, su pequeña mano apretando su dedo. Sus primeros pasos vacilantes en el laboratorio. Su rostro iluminado de pura alegría la primera vez que completó un circuito. Él empujándola en el columpio, ella riendo, diciéndole más alto, papá, más alto.
El recuerdo de su esposa, sonriendo a su lado, observando a su brillante hija. Se giró, encarando el núcleo rojo y pulsante. Peligro. Alerta de explosión del reactor. Extendió sus brazos, no para atacar, sino para salvar. Lo primero fue el panel de control. Con una precisión que contradecía su tamaño, tecleó una secuencia frenética de comandos, ignorando las chispas que brotaban. Su objetivo: sobrecargar los sistemas de enfriamiento al máximo. El reactor rugió de protesta mientras el nitrógeno líquido fluía a una velocidad demencial, pero la energía desbocada era demasiado poderosa. Viendo que no era suficiente, sus garras se dirigieron a un dispositivo de contención de emergencia oxidado. Con un rugido de esfuerzo, lo arrancó de la pared. Sabía que esta acción desestabilizaría el campo de fuerza principal, pero le daría unos segundos vitales. Una onda de choque vibró a través de la sala, y el reactor pulsó aún más rápido. A pesar del dolor que corría por sus venas, el monstruo rompió los cables que sobrecargaban el reactor. Las chispas volaron como una tormenta. Este acto combinó la sobrecarga del enfriamiento con la reducción de la energía interna, creando una inestabilidad controlada. El reactor se estremeció. Peligro. Alerta de explosión del reactor. Peligro. Peligro. Finalmente, regresó al panel de control, con su cuerpo ya quemado y debilitado. Sus garras ensangrentadas teclearon una última secuencia, canalizando la energía hacia el sistema de ventilación principal. La explosión llegó, ensordecedora y cegadora. Pero en lugar de expandirse horizontalmente, se elevó hacia arriba, una estela de luz pura que se disparó hacia el cielo, perforando el techo y desapareciendo. La sala del reactor fue pulverizada, consumida por el evento. El monstruo, el reactor, el laboratorio entero, fueron devorados por la explosión contenida. Su sacrificio no salvó el reactor, pero sí la isla, dejando solo un cráter fundido y el recuerdo de un último acto de amor. Peter y los demás acababan de salir de la cámara y corrían por el pasillo cuando ocurrió. Desde la cámara del reactor, no hubo un estruendo masivo, sino un sonido profundo y absorbente, seguido por un destello de luz blanca tan intenso que se filtró por el pasillo, cegándolos momentáneamente. Melissa, en los brazos de Peter, vio ese destello. Y en su corazón, supo lo que significaba. Dejó escapar un último grito, un sonido que se rompió en la nada, un nombre que se perdió en la explosión. ¡Papá! La onda de choque los alcanzó, una fuerza invisible pero inmensa que los lanzó por el pasillo como muñecos de trapo, la oscuridad final reclamando la isla de la ciencia. La oscuridad se retiró de la conciencia de Peter como una marea lenta y dolorosa, dejando tras de sí los restos de la batalla. El eco de la explosión, el grito desgarrador de Melissa, el dolor punzante en cada centímetro de su cuerpo. Lo primero que registró fue una calidez protectora. Había usado su cuerpo instintivamente para proteger a Melissa de la onda expansiva, absorbiendo la mayor parte del impacto contra una de las pasarelas metálicas. Luego, escuchó una voz. Lejana al principio, pero insistente, atravesando la niebla de su aturdimiento. Peter. Peter, despierta. Abrió los ojos con un esfuerzo titánico. La luz brillante del amanecer lo cegó por un instante. Parpadeó, intentando enfocar. La figura de Izuku Midoriya se cernía sobre él, su rostro sucio y magullado lleno de una preocupación desesperada. Peter. Con un jadeo, Peter se incorporó de golpe, sentándose bruscamente, un movimiento que le arrancó un gemido ahogado. El mundo se inclinó violentamente. Tranquilo, tranquilo, dijo Midoriya, poniendo una mano en su hombro para estabilizarlo. No te exijas. Me alegra tanto que estés bien. Peter miró a su alrededor. Estaban en un pasillo exterior de la torre, el sol ya asomando en el horizonte. El aire olía a humo y a mar. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó, su voz ronca. Casi 10 horas, respondió Midoriya en voz baja. Estuviste inconsciente toda la noche. 10 horas. Peter lo miró fijamente, la confusión en su mente dando paso a una alarma helada. Midoriya lo había llamado Peter. No Spider-Man. Peter. ¿Cómo?, susurró, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo supiste? La expresión de Midoriya se llenó de una mezcla de pena y sinceridad.
Melissa me lo dijo, confesó. Cuando estabas luchando contra esos tres, y yo no entendía, ella me lo gritó. Peter, lo siento, pero tenías que saberlo. Peter se quedó helado, procesando la revelación. Melissa. Ella se lo había dicho. La desesperación en sus ojos cuando él estaba a punto de morir, lo entendió. Los demás. No lo saben, se apresuró a asegurar Midoriya. Están más abajo, ayudando a los equipos de rescate a buscar supervivientes entre los escombros de la plaza. Están demasiado ocupados. Solo yo lo sé. El alivio fue momentáneo, eclipsado por un pánico renovado y mucho más urgente. Melissa. ¿Dónde está Melissa? Preguntó, intentando ponerse en pie. La cara de Midoriya se ensombreció. Está bien, físicamente. Pero después de la explosión, en cuanto recuperó el conocimiento, se metió de nuevo en los escombros de la cámara del reactor. Está buscando a su padre. Con un esfuerzo que le hizo ver estrellas, Peter se puso en pie, apoyándose en la pared. Tengo que ir. Tengo que encontrarla. No te preocupes, no está sola. Insistió Midoriya. Momo, Uraraka y Bakugo fueron con ella en cuanto pudieron. Pero Peter, estás muy herido. No me importa, lo cortó Peter, su voz llena de una determinación férrea. Comenzó a caminar, cojeando visiblemente, hacia la zona del desastre. Midoriya suspiró, pero corrió para ofrecerle un hombro como apoyo. Mientras avanzaban, el alcance de la destrucción se hizo evidente. Helicópteros de lo que parecían ser fuerzas especiales descendían sobre la isla, desplegando soldados y equipos de rescate. Esperen, jóvenes. La voz, familiar y cansada, los detuvo. Se giraron y vieron a All Might, en su forma esquelética, acercándose. Estaba pálido, con un corte en la frente y se sujetaba el costado, claramente dolorido por su propia batalla contra Wolfram. La ayuda médica está llegando para todos, dijo, su voz suave. No deberían moverse en su estado. Especialmente tú, joven Parker. Tengo que encontrar a Melissa, All Might, replicó Peter, su mirada fija en el humo que aún se elevaba desde el cráter donde estaba la cámara del reactor. No puedo dejarla sola. No ahora. All Might lo miró, vio la misma determinación inquebrantable que había visto en la USO. Suspiró, una mezcla de resignación y comprensión. De acuerdo. Entonces iré con ustedes. Los tres se abrieron paso a través del mar de escombros. Finalmente, llegaron al agujero irregular que antes era la entrada a la cámara del reactor. Descendieron con cuidado. La escena en el interior era desoladora. Uraraka usaba su Kirk para hacer flotar enormes trozos de hormigón, mientras Bakugo los pulverizaba en el aire con explosiones controladas, y Momo creaba palancas y soportes para ayudar. Y en el centro, arrodillada, estaba Melissa. Quitaba pequeñas rocas con las manos desnudas, sus dedos sangrando, llamando a su padre en un susurro roto. Peter se acercó. Melissa, ella no le hizo caso, completamente consumida por su búsqueda desesperada. Él se arrodilló a su lado y, a pesar del dolor agudo en sus propias costillas, comenzó a levantar un trozo de metal retorcido. Tiempo después, tras un esfuerzo colectivo y agotador, encontraron algo. Un trozo de la bata de laboratorio de David asomaba bajo una losa de hormigón especialmente grande. Aquí. Gritó Melissa. Peter se colocó bajo la losa, tensó cada músculo de su cuerpo y, con un grito que desgarró su garganta, la levantó lo suficiente para que Melissa pudiera apartar los escombros más pequeños y sacar el cuerpo de su padre. Ya no era el lagarto. Era David Shield de nuevo, su ropa hecha jirones, su cuerpo inmóvil muy herido y con quemaduras. Melissa lo acunó en sus brazos. Papá, despierta. Por favor, le susurraba, dándole suaves golpecitos en la mejilla. Papá, soy yo, Melissa. Por favor, abre los ojos. Pero él no se movió. No respiraba. Estaba frío. Melissa se negó a aceptarlo. Despierta. Por favor, papá, despierta. Peter observó la escena, el corazón encogido por un dolor que conocía demasiado bien. A su lado, Uraraka y Momo comenzaron a llorar silenciosamente, sus manos cubriendo sus bocas. Midoriya miraba al suelo, las lágrimas surcando su rostro.
Bakugo, por una vez sin palabras, simplemente se dio la vuelta, incapaz de mirar. Toshinori cerró los ojos con fuerza, apretando los puños. Lo siento, David, pensó, una oleada de vergüenza y dolor inundándolo. Fui demasiado débil. Como amigo, como héroe, te fallé. Peter puso una mano en el hombro de Melissa. Ella seguía susurrándole al cuerpo de su padre. No me dejes, por favor, no me dejes sola, eres mi única familia. Sintió la mano de Peter y se giró lentamente, sus ojos azules, inundados de lágrimas, encontrando el único ojo expuesto de Peter, que la miraba con un pesar infinito. No sé qué hacer, sollozó. No sé cómo arreglar esto. Peter cerró su ojo por un instante, el dolor de ella reflejado en el suyo. Lo siento, susurró. La palabra, tan simple, tan final, pareció romper la última barrera de negación de Melissa. Comprendió la realidad. Su padre, su única familia, el hombre que era su mundo entero, había muerto. Se derrumbó sobre el cuerpo de David, su llanto llenando la cámara destrozada, un sonido de pura y desgarradora pérdida. Los días que siguieron fueron un borrón gris y silencioso. Los terroristas fueron arrestados, y el cuerpo de Wolfram fue encontrado entre los restos, envenenado, un final silencioso para un plan ruidoso. En un día sorprendentemente soleado, Peter, Toshinori, Melissa y los estudiantes de la OA que habían estado en la isla se encontraban vestidos de un negro solemne. Estaban en el funeral de David Shield. Observaron en silencio cómo el ataúd descendía a la tierra. Melissa se adelantó, su rostro pálido pero compuesto, una fortaleza frágil en su postura. Mi padre, comenzó, su voz clara en el silencio del cementerio, era un hombre brillante. Un genio. El mundo lo recordará por sus inventos, por Island, por la forma en que su ciencia ayudó a los héroes y cambió el mundo. Pero yo lo recordaré como el hombre que me construyó un columpio y me empujaba tan alto que sentía que podía tocar las nubes. Lo recordaré como el hombre que me leía historias de ciencia ficción antes de dormir, y que siempre tenía tiempo para responder a mis preguntas, sin importar lo tontas que fueran. Él me enseñó que la ciencia no era solo para crear cosas, sino para ayudar a la gente, para hacer del mundo un lugar mejor. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero continuó. Fue el mejor padre que una hija podría desear. Gracias por todo, papá. Dale un beso a mamá de mi parte. Observaron cómo la tierra cubría el ataúd, enterrándolo junto a la lápida de su madre. Melissa le dio un último adiós con la mano, luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin un rumbo fijo, alejándose del pequeño grupo. El puño permaneció cerrado, la tensión acumulándose en sus músculos. En ese momento, en medio del dolor colectivo, Izuku Midoriya sintió el peso abrumador de la responsabilidad, la amarga verdad de que incluso el poder más grande no siempre era suficiente para salvar una vida. Y este día se grabó en su corazón con la misma intensidad que las cicatrices en sus manos. Peter sintió un impulso abrumador de seguirla, de decirle algo, cualquier cosa. Pero se quedó inmóvil. Las palabras se sentían vacías. Él sabía lo que era perder a sus padres, a su tío. Sabía el vacío, la culpa, el dolor. Pero saberlo y saber cómo consolar a otra persona querida que pasaba por lo mismo eran dos cosas completamente diferentes. Se sintió impotente, un héroe que podía detener helicópteros, pero no podía reparar un corazón roto. Midoriya estaba con frustración, sus ojos se desviaron hacia su propia mano derecha. La miró fijamente, como si fuera un objeto extraño. Ahí residía el One for All, un poder capaz de hazañas increíbles, de detener villanos colosales, de cambiar el curso de la destrucción. Y sin embargo, no había podido hacer nada. Un temblor recorrió su cuerpo y, sin darse cuenta, su mano se cerró en un puño apretado. Los nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Ni con este poder, pensó, la impotencia como un nudo doloroso en el pecho. Toda la fuerza que Olmig le había legado, todo el entrenamiento, todo el esfuerzo, parecía inútil frente a la tragedia silenciosa que presenciaba. Bajó la mirada, la sombra de su cabello ocultando sus ojos. La frustración y la rabia contra sí mismo luchaban por salir. ¿De qué servía todo su poder si no podía evitar el sufrimiento, si no podía proteger a aquellos que lo necesitaban?
El puño permaneció cerrado, la tensión acumulándose en sus músculos. En ese momento, en medio del dolor colectivo, Izuku Midoriya sintió el peso abrumador de la responsabilidad, la amarga verdad de que incluso el poder más grande no siempre era suficiente para salvar una vida. Y este día se grabó en su corazón con la misma intensidad que las cicatrices en sus manos. De vuelta en la UA, una aura deprimida se había sentado sobre la clase 1A. Los que no habían ido a la isla los bombardearon con preguntas, pero las respuestas eran breves, evasivas. El trauma era demasiado reciente. Era la hora del receso, y el grupo habitual se había reunido en una mesa de la cafetería. Pero faltaba alguien. Peter no se había unido a ellos. Se había sentado solo en un rincón lejano, comiendo en silencio, perdido en sus pensamientos. Peter sigue viéndose muy afectado, dijo Uraraka en voz baja, mirándolo con preocupación. Es comprensible, respondió Lida. Presenció un evento traumático. Todos lo hicimos. Necesita su espacio. Aún así, comenzó Kirishima, con el ceño fruncido. Hay algo que no me cuadra de todo el asunto de Island. Momo, que había estado inusualmente silenciosa, levantó la vista. ¿A qué te refieres, Kirishima? A Spider-Man, dijo Kirishima, bajando la voz. ¿No les parece extraño? Aparece de la nada en Island, una fortaleza de máxima seguridad, justo a tiempo para salvar el día. ¿Cómo llegó allí? La pregunta flotó en el aire. Todos se miraron. Era una pregunta que, en medio del caos, nadie se había detenido a hacer. Es una buena pregunta, admitió Kaminari. No hay vuelos comerciales tan rápidos. Y la seguridad de la isla es legendaria. Es extraño, añadió Momo, su mirada analítica ahora completamente activada. Siempre aparece de la nada y más en eventos cercanos a nosotros. Las piezas comenzaron a encajar en sus mentes, formando un patrón inquietante. Y luego está Parker, continuó Momo, su voz ahora casi un susurro. Desaparece en la USG, y Spider-Man aparece. Está en Shizuoka para una pasantía tranquila, y de repente Spider-Man aparece en Ozu. Y luego, de alguna manera, tanto él como Spider-Man terminan en Island al mismo tiempo, y ambos terminan gravemente heridos. Las coincidencias son, estadísticamente improbables. El silencio en la mesa era total. Todos los ojos se giraron hacia la única persona que había estado notablemente callada durante toda la discusión, la persona que había estado en todos esos lugares, que conocía a Melissa, que había desaparecido con Peter. Izuku Midoriya sintió que se le helaba la sangre. Todas las miradas estaban clavadas en él. Se puso visiblemente nervioso, el sudor frío perlado en su frente. Midoriya, dijo Todoroki, su voz tranquila pero cortante. Tú no has dicho nada. Estuviste con All Might cuando fueron a Island. Estuviste con Peter antes de que desapareciera en la gala. Y estuviste allí, luchando junto a Spider-Man. ¿Sabes algo que nosotros no? Midoriya abrió la boca para negar, para inventar una excusa, pero las palabras no salieron. Miró a sus amigos, a sus rostros expectantes, a la lógica implacable en la mirada de Momo. La presión era inmensa. Su lealtad a Peter luchaba contra su incapacidad para mentirles a sus amigos. No dijo nada. Pero su expresión, su pánico silencioso, sus ojos que se desviaban nerviosamente hacia la figura solitaria de Peter en el otro extremo de la cafetería, lo dijeron todo. Hubo un jadeo colectivo. Uraraka se llevó una mano a la boca, sus ojos muy abiertos. Lida se quitó las gafas como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Kirishima simplemente se quedó boquiabierto. Fue Momo quien lo verbalizó, con una voz seria y con presión. Es él. Siempre ha sido él. Peter Parker, es Spider-Man. La ciudad de Musutafu. Para Peter Parker. Los días en la UA eran una actuación constante, un acto de equilibrio entre ser un estudiante competente y ocultar al héroe que se escondía debajo. Pero las noches eran diferentes. Cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban, Peter se permitía ser él mismo. Su traje, una vez más, estaba impecable.
Tras su regreso, Melissa se había encerrado en su taller con una determinación febril, y en menos de un día, le había devuelto el traje, cada fibra dañada reemplazada, cada sistema recalibrado, la lente rota ahora perfecta. Peter sabía que era más que un simple proyecto para ella. Era una forma de lidiar con el dolor, de canalizar su genio para crear, para proteger, para no pensar en el vacío que su padre había dejado. Él no podía culparla. Hacía exactamente lo mismo. Patrullar, la adrenalina, la responsabilidad, eran su forma de distraerse, de no dejar que el peso de sus propios traumas lo aplastara. Esta noche, el aire era fresco y claro. Spider-Man se balanceaba entre los rascacielos del distrito financiero, una silueta roja y azul danzando contra el tapiz de luces de neón. El traje de Melissa era una maravilla, moviéndose con él, anticipando cada giro, cada pirueta. Era una extensión de su propio cuerpo. Su sentido arácnido vibró, no con peligro inminente, sino con el caos de la vida urbana. Abajo, un grito agudo cortó el murmullo del tráfico. Miró hacia abajo y vio la escena. En una obra en construcción, una grúa de carga se había desestabilizado. Una enorme viga de acero, suspendida a 20 pisos de altura, se había soltado de uno de sus anclajes y ahora se balanceaba peligrosamente, amenazando con desprenderse por completo y caer sobre la concurrida calle de abajo, donde los peatones miraban hacia arriba con horror. ¡Oh, genial! Noche de caída de objetos pesados. Murmuró para sí mismo. Sin dudarlo, se lanzó en picado. El viento silbaba en sus oídos. Mientras caía, disparó una andanada de redes desde los lanzadores de Melissa, creando una densa red de seguridad en forma de hamaca justo debajo de la viga oscilante. Aterrizó con agilidad en la propia viga, el metal crujiendo bajo sus pies. Tranquila, grandulona. Ya te tengo. Dijo, usando toda su fuerza para estabilizar el balanceo. Con la viga momentáneamente controlada, disparó múltiples líneas de anclaje, asegurándola la estructura del edificio en construcción. La aseguró con una fuerza que sabía que aguantaría hasta que llegaran los equipos de emergencia. Todos abajo, aléjense. Gritó a los trabajadores de la construcción que lo miraban boquiabiertos desde un piso inferior. Y que alguien llame a su supervisor de seguridad. Va a tener un mal día. Saltó de la viga justo cuando las sirenas de los bomberos comenzaban a oírse a lo lejos, desapareciendo entre los edificios antes de que pudieran siquiera agradecerle. Unos minutos más tarde, mientras patrullaba una zona residencial más tranquila, su sentido arácnido volvió a vibrar. Un niño pequeño, no más de 5 años, había corrido tras su pelota roja hacia una calle concurrida, ajeno al coche que se acercaba a toda velocidad. El tiempo pareció ralentizarse para Peter. Saltó desde el tejado, disparó una línea de telaraña al capó del coche, no para detenerlo bruscamente, lo que podría herir al conductor, sino para desviar su trayectoria ligeramente hacia el carril vacío. Al mismo tiempo, lanzó otra red que se adhirió suavemente a la espalda de la camiseta del niño y tiró de él hacia atrás, sacándolo de la carretera y depositándolo sano y salvo en la acera justo cuando el coche pasaba con un chirrido de frenos. La madre del niño, que había gritado con terror, corrió y abrazó a su hijo con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. Miró hacia arriba, buscando a su salvador. Spider-Man estaba agachado en lo alto de una farola cercana. Gracias. Oh, Dios mío, gracias, Spider-Man. Sollozó la mujer. No hay de qué, señora, respondió él, su voz suave. Pero mantenga un ojo en este pequeño velocista. Tiene futuro en las carreras. El niño lo miró con ojos como platos, la pelota roja todavía en sus manos. Gracias, señor Araña. De nada, campeón, dijo Peter con un guiño en la voz. Cuida esa pelota. Con un último saludo, se impulsó de nuevo hacia la noche. La gratitud en los ojos de la madre, la inocencia en los del niño, eso era lo que hacía que todo valiera la pena. Era su ancla. Su distracción. Más tarde esa noche, después de detener un par de robos menores y ayudar a un turista perdido a encontrar su hotel, usando la función de mapa de sus lentes, Peter se dirigió a su lugar de encuentro. Aterrizó suavemente en la familiar azotea, 2 hot dogs humeantes en la mano. Haruto ya estaba allí, sentado en el borde, mirando la ciudad. Se veía diferente.
Aún había tristeza en sus ojos, pero la desesperación salvaje había sido reemplazada por una calma melancólica. Traje la cena, dijo Peter, acercándose y ofreciéndole uno. Gracias, Spider-Man, respondió Haruto, aceptándolo con una pequeña sonrisa. Empezaba a pensar que no vendrías. Un poco de tráfico aéreo, bromeó Peter, sentándose a su lado. Ya sabes, lo de siempre. Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. Fue Haruto quien lo rompió. Vi las noticias, dijo en voz baja. Sobre Island. Lo que pasó. Los villanos, debió ser muy difícil para ti. Peter se detuvo a mitad de un bocado. Miró a Haruto, sorprendido por su empatía. Sí, admitió, su voz perdiendo la ligereza. Fue una noche larga. La chica, la rubia, continuó Haruto, observando el perfil de Peter. Lo debe de estar pasando fatal. Peter asintió lentamente, sin saber qué decir. Sé lo que es ver a alguien que te importa en peligro y sentir que no puedes hacer nada, dijo Haruto, y el dolor en su propia voz era palpable. Y sé lo que es perderlos. Espero que ella esté bien. Lo está, respondió Peter, su voz apenas un susurro. Está a salvo. Pero, su padre, él, no lo logró. Murió allí. Se hizo un silencio pesado. Esta vez, era Haruto quien escuchaba. Era un buen hombre, continuó Peter, sintiendo la necesidad de desahogarse, de hablar con alguien que pudiera entender, aunque fuera indirectamente. Y ella, es mi amiga, lo perdió todo. Igual que tú. Miró sus manos enguantadas. Y yo estuve allí. Luché. Pero no pude salvarlo. No pude evitar que ella pasara por ese dolor. La culpa, siempre presente, se retorció en su interior. Ahora, no sé qué hacer por ella. Está rota. Intenta ser fuerte, se refugia en su trabajo, en sus inventos. No duerme mucho, apenas come. Intenta distraerse, igual que yo. Pero puedo verlo en sus ojos, ese vacío. Y yo, no sé cómo ayudarla. No sé cómo arreglarlo. Quiero darle tiempo, quiero darle espacio, pero también me aterra dejarla sola con ese dolor. ¿Qué se supone que haga? ¿Cómo ayudas a alguien a reconstruir su mundo cuando el tuyo propio apenas se mantiene unido? Las palabras salieron atropelladamente, una confesión cruda y vulnerable que no se había atrevido a admitir ni siquiera a sí mismo en voz alta. Haruto lo escuchó con una atención solemne. No ofreció respuestas fáciles ni clichés vacíos. Simplemente escuchó. Cuando Peter terminó, se quedaron en silencio de nuevo, mirando las luces de la ciudad. No puedes arreglarlo, dijo Haruto finalmente, su voz tranquila pero firme. No es algo que se pueda arreglar. Peter lo miró, confundido. Cuando perdí a Hiroko, continuó Haruto, su mirada perdida en la distancia, la gente venía a mí. Me decían que el tiempo lo cura todo, que tenía que ser fuerte, que la vida sigue. No entendían. No quería que me arreglaran. No quería que me dieran soluciones. Solo quería que alguien se sentara conmigo en la oscuridad. Que alguien entendiera que mi mundo se había acabado y que no pasaba nada por sentirse así. Se giró hacia Peter. No puedes quitarle el dolor. Pero puedes sentarte con ella en la oscuridad. Puedes recordarle que no estás sola en ella. No tienes que tener las respuestas. Solo tienes que estar ahí. A veces, solo estar presente, en silencio, es la ayuda más grande de todas. Las palabras de Haruto, nacidas de su propia y amarga experiencia, golpearon a Peter con la fuerza de una revelación. Él, que siempre sentía la necesidad de actuar, de solucionar, de salvar, quizás la respuesta no era ser algo, sino simplemente ser algo. Ser un amigo. Gracias, Haruto, dijo Peter, y la gratitud en su voz era profunda y sincera. Gracias. Creo que necesitaba oír eso. Terminaron sus hot dogs en un silencio renovado, uno que ya no estaba lleno de dolor no dicho, sino de un entendimiento mutuo. Dos almas heridas, encontrando un precario consuelo en la compañía del otro, en una azotea sobre una ciudad que no dejaba de girar. Peter se dio cuenta de que, mientras él intentaba ayudar a Haruto a encontrar una razón para seguir adelante, Haruto le estaba enseñando a él cómo hacerlo también.
El aire fresco de la noche se sentía bien en los hombros de Peter mientras se despedía de Haruto, una promesa silenciosa de apoyo mutuo flotando entre ellos. Con un último saludo, saltó del borde de la azotea y se lanzó a la vasta extensión de Tokio. El balanceo era su santuario, un lugar donde el ruido del mundo se desvanecía, reemplazado por el silbido del viento y el latido rítmico de su propio corazón. Pero esta noche, su mente no estaba en calma. Los 6 siniestros, el pensamiento era una espina helada en su conciencia. ¿Qué estarán planeando? ¿Qué estarán haciendo ahora mismo, en las sombras de esta ciudad que no está preparada para ellos? No es nada bueno, de eso estoy seguro. Tengo que encontrarlos. Tengo que detenerlos antes de que conviertan este lugar en su patio de recreo, antes de que hieran a más gente. Antes de que alguien más termine como David. La imagen de Melissa, llorando sobre el cuerpo de su padre, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La culpa y la preocupación se retorcieron en su interior. Cambió de rumbo, la decisión tomada casi sin pensar. Se movió a través de la ciudad con una velocidad determinada, aterrizando finalmente en el familiar balcón del apartamento taller de Melissa. Las luces del interior estaban encendidas, proyectando un resplandor cálido en la noche. Con cuidado, abrió la ventana que ella solía dejar sin seguro para él y se deslizó dentro, aterrizando con la suavidad de una sombra. El apartamento estaba silencioso. No la vio en la pequeña sala de estar. Con un presentimiento, se dirigió hacia su taller. La puerta estaba abierta, y el estado del lugar lo sorprendió. Estaba desordenado, mucho más que de costumbre. Planos holográficos a medio terminar flotaban en el aire, herramientas de precisión estaban esparcidas sobre las mesas y varias tazas de café vacías formaban una pequeña torre junto a una consola. Y entonces la vio. Estaba de espaldas a él, inclinada sobre una mesa de trabajo, completamente absorta. Llevaba una camiseta grande y unos pantalones de chándal, su cabello rubio recogido en un moño desordenado del que se escapaban varios mechones. El brillo de un soldador de arco en miniatura iluminaba sus manos mientras trabajaba con una concentración febril en alguna pieza de tecnología compleja. Peter se quedó allí, observándola en silencio, sin querer interrumpir. Esperó. Finalmente, ella dejó la herramienta con un clic satisfactorio, levantó el dispositivo en el que trabajaba y lo inspeccionó con una mirada crítica. Satisfecha, lo dejó a un lado y se estiró, pasándose el dorso de la mano por la frente para secarse el sudor. Fue entonces cuando habló, su voz cansada pero firme, sin siquiera girarse. Ya te dije que estoy bien, Peter. Él se sobresaltó. Ella se giró lentamente, sus ojos azules encontrando los suyos. Estaban cansados, rodeados por unas ojeras oscuras que no estaban allí antes. Peter se quitó la máscara, revelando su propio rostro preocupado. ¿Cómo supiste que era yo? Tu sombra en el suelo, respondió ella con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Y porque eres el único que entra por mi ventana a estas horas. Peter se acercó, su mirada recorriendo el desorden, las tazas de café, las ojeras. ¿Has dormido algo, Melissa? He dormitado, dijo, evasiva. Tenía que terminar esto. Melissa, te estás matando de trabajo, dijo él, su voz suave pero llena de una preocupación inconfundible. Tienes que descansar. Tienes que procesar lo que pasó. Estoy bien, Peter, insistió ella, aunque su voz carecía de convicción. El trabajo me ayuda. Me mantiene la mente ocupada. Es mejor que pensar. Lo entiendo, respondió él, acercándose un paso más. Créeme, nadie lo entiende mejor que yo. Salir a patrullar, sentir el viento, concentrarme en el siguiente salto, es mi forma de no pensar. Pero no puedes huir de ello para siempre, Mel. El dolor te alcanza. Y si no has descansado, si no te has cuidado, te golpeará mucho más fuerte. Ella desvió la mirada, sus hombros cayendo ligeramente. No sé qué más hacer, Peter. Si me detengo, si me quedo quieta, es cuando todo vuelve. La imagen de mi padre, lo sé, dijo él, su voz apenas un susurro. Lo sé. Pero no tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí. Pero para poder estar aquí para ti, necesito que te cuides. Mírate, estás agotada. Por favor, Mel. Descansa un poco.
Tras una larga y tensa discusión, donde Peter insistió con una gentileza inquebrantable, Melissa finalmente cedió. Una pequeña sonrisa, esta vez genuina, apareció en sus labios cansados. «Eres increíblemente terco, ¿lo sabías?». «Me lo dicen a menudo», respondió él, devolviéndole la sonrisa. «Gracias, Peter», dijo ella, su voz suave y sincera. «De verdad. Gracias por estar siempre ahí para mí. Tienes razón. Descansaré. Te lo prometo». Peter asintió, sintiendo que un peso se le quitaba de encima. «Me alegro de oír eso. Pero con una condición», añadió ella, una chispa de su antiguo yo brillando en sus ojos. «¿Cuál?». «Quédate a cenar. Pediré algo. No he comido nada decente en todo el día, y dudo que tú tampoco». Peter sonrió. «Acepto esa oferta». Cenaron sentados en el suelo del taller, usando cajas de herramientas como mesas improvisadas, compartiendo una pizza que pidieron a domicilio. La conversación fue tranquila, un bienvenido respiro de la intensidad de los últimos días. «Entonces, ¿cómo quedó el traje?», preguntó Melissa, tomando un trozo de pizza. «¿Funcionó todo bien en la pelea? ¿Algún fallo en los sistemas?». «¿Fallo?». «Melissa, fue perfecto», respondió Peter con entusiasmo. «Quedó todo como nuevo, sin errores». Hablaron de posibles mejoras, de ideas para nuevas variantes de telaraña. Por un momento, fueron solo dos nerds de la ciencia, hablando de lo que más les apasionaba, el peso del mundo momentáneamente olvidado. Cuando terminaron, Peter supo que era hora de irse. «Tengo que volver a la UA», dijo, poniéndose en pie. «Aizawa probablemente ya está monitorizando mi ubicación con algún satélite secreto». Melissa lo acompañó hasta la ventana. La luna llena brillaba en el cielo, bañando la ciudad en una luz plateada. «Gracias por la cena, Mel. Y por escuchar». «Gracias a ti por preocuparte, Peter», respondió ella. «Y por hacerme parar». Se despidió con un último gesto y se puso la máscara. Con un salto ágil, desapareció por la ventana, lanzándose a la noche. Melissa lo observó irse hasta que fue solo un punto en la distancia. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro, reemplazada por una expresión de profunda seriedad. Se sentó en el sofá de la sala de estar, sin hacer nada, simplemente mirando al vacío durante varios minutos, como si estuviera sopesando una decisión de un peso inmenso. Finalmente, se levantó con una determinación fría y se dirigió de nuevo a su taller. No fue a la mesa donde había estado trabajando. Fue a un cajón cerrado con llave en su escritorio principal. Lo abrió. De dentro, sacó una bolsa de plástico sellada. Y dentro de la bolsa, había un trozo de tela roja con un patrón de telaraña negro. Era un pedazo del traje de Peter, el que ella había reemplazado para arreglarlo. Lo sostuvo a la luz. Estaba manchado con una mancha oscura y seca. La sangre de Peter. Lo miró fijamente, su mente de científica trabajando, una idea peligrosa y brillante formándose en sus ojos. Mientras tanto, Spider-Man se balanceaba por el cielo de Tokio. Hizo una serie de acrobacias complejas, no por necesidad, sino por el puro placer del movimiento, por la libertad. El viento silbaba a su alrededor, un sonido que lo ayudaba a pensar. «Tía May, te echo tanto de menos. Me pregunto qué pensarías de todo esto. De este mundo, de Melissa. Creo que te caería muy bien. Es increíblemente inteligente y valiente. Y está pasando por tanto, quisiera poder hacer más por ella. Pero, ¿cómo puedo protegerla a ella, a todos, cuando mis propios demonios me han seguido hasta aquí? Los 6 siniestros. Están aquí. No sé qué están tramando, pero sé que Vulture no es de los que se rinden. Y Octavius, él siempre tiene un plan, uno más grande y más peligroso de lo que parece a simple vista. Tengo que estar listo. Tengo que ser más fuerte. Más inteligente». Aterrizó en la aguja de uno de los rascacielos más altos, observando la ciudad que ahora había jurado proteger. La dualidad de su vida pesaba sobre él. El chico que quería una vida normal, una cita, una cena con la chica que amaba. Y el héroe que tenía que enfrentarse a monstruos y salvar el mundo. A veces siento que me voy a romper en dos. Pero entonces recuerdo por qué hago esto.
Por el tío Ben. Por esa madre y su hija. Por David. Y ahora, por Melissa. Por todos ellos. Miro hacia la luna, una perla solitaria en el vasto océano de la noche. No puedo fallarles. No importa el costo. Soy Peter Parker. Y soy Spider-Man. Y mientras respire, seguiré luchando. Es mi responsabilidad. Con esa resolución silenciosa, se lanzó desde la aguja, cayendo en picado hacia las luces brillantes de la ciudad antes de lanzar una nueva telaraña y elevarse de nuevo, un símbolo solitario de esperanza cortando la oscuridad de la noche. Fin del capítulo.